este martes nuestra sección de Crónica Negra. ¿Qué tal, querido Manuel? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Todo en orden, compañero? Bien. Sí. Comisario Roldán, es un placer recibirle otra vez en este plató. Igualmente, hombre. Ya le digo que ayer, repasando y estudiando el caso, yo no daba crédito alguno a lo que pasó en el año 1986. ¿Qué sucedió alrededor de este crimen? ¿Qué es lo que pasó por vez primera? No vamos a desvelar nada, Manuel. Vamos a ir como si fuera un guión de cine. Es que poco a prácticamente poco. Es como de las mejores películas. Como de las mejores películas. Sí. Y usted tuvo que ver mucho con este caso, comisario. Sí, estuve de protagonista principal de la película, sí. No solo yo, varios compañeros, lógicamente, sí. Es como si fuera una película americana, protagonista principal, el comisario Roldán. No, entonces era inspector. Inspector, estaba Julián, estaba Joaquín, había más gente. La policía no se entiende. Esa imagen que tenemos de las películas americanas que le asignan a dos policías una investigación y están todo el tiempo concentrados en ella, en España es muy difícil. Algún caso ha habido, pero casi siempre es una labor de equipo en la que colabora mucha gente, y en este caso que nos desplazamos a Benidorm, claro, tuvimos que apoyarnos en los compañeros de Benidorm. Los compañeros de allí, los compañeros de Alicante. Bueno, pues vamos a empezar a desvelar un poco qué sucedió en 1986 y se lo vamos a pedir a María Romojaro. Sí, Alfonso, nos remontamos a abril de 1986 para recordar un caso insólito por las extrañas circunstancias en las que sucedió. Los hechos ocurrieron cuando un joven trabajador de la Caja de Ahorros de Albacete fallecía. En un primer momento la autopsia dictó que el fallecimiento se debía a un infarto y al hombre se le enterró. Pero hoy el comisario Roldán nos va a contar cómo a través de un interrogatorio descubrió los verdaderos motivos de la muerte de este hombre. No se muevan porque el caso les va a dejar sobrecogidos. Y tanto, muchas gracias, María Romojaro. Se trata del crimen de Villacerrada. Vamos por partes, tal y como ha comentado María. Bueno, aparece un trabajador de la Caja de Ahorros de Albacete en Villacerrada muerto. Se le practica la autopsia, ¿verdad? Y el forense comunica que ha muerto por un infarto. Se le entierra. Y paralelamente usted está con una investigación de una serie de robos. Y ya continúa. Todo esto que acabas de decir surge sin que nosotros lo sepamos. O sea, todo esto ha surgido en Albacete. Estamos investigando distintos delitos que habían cometido un grupo determinado de personas que sabíamos quiénes eran ya y había que buscarlos, localizarlos para detenerlos. Por lo tanto, todo esto que hemos dicho de la muerte del chico le ignorábamos. Claro, estábamos en Benidorm. Es una noticia de un empleado que ha muerto por un infarto en una caja de ahorros. Sí, es que ocurre además a primera hora de la mañana del 11 de abril de 1986 y este empleado, José Joaquín, pues se lo encuentra la policía dentro, en un habitáculo además muy pequeño, y no hay signos de violencia por ningún lado. Sí que hay algún indicio, comisario, parece que pues había alguna cortina movida, había alguna cosa rara, pero nadie sospechó nada. No, sí, esto es el parte del servicio que nosotros averiguamos que existía después, cuando preguntamos, era un servicio humanitario que se llama, de una persona que se encuentra enferma, en este caso fallecida, que un Z lo recoge y lo lleva al hospital. Eso era lo que había ahí. Estaba la puerta cerrada, lógicamente tuvieron que... Alguien llamó para preguntar por él, no contestaba, estaba solo en la oficina, en una oficina que estaba dentro del mercado de Villacerrada en Albacete, y cuando, claro, van allí a mirar, abre alguien allí la puerta y se encuentra este muchacho boca abajo, muerto. Entonces llaman a la policía va y lo lleva al hospital como una muerte que llamamos servicio humanitario, muerte natural. Y insisto, se le hace la autopsia, y este hombre ha muerto por... un infarto. Por un infarto. José Joaquín Matín Martínez, un trabajador de la Caja de Ahorros de Albacete. Esto lo vamos a apartar. Lo vamos a apartar y nos vamos a centrar, Manuel, en la investigación que llevaba el comisario Roldán, bueno, el inspector Roldán entonces y su equipo, con una serie de atracos que se estaban produciendo en Albacete, en la provincia de Valencia, Alicante, etcétera, etcétera. Mientras el comisario investiga, él no sabe la conversación que hay al día siguiente entre dos individuos. No sé si desvelo ya... Bueno, dos individuos. Uno le dice al otro que ha participado en un atraco y que le va a dar un dinero para irse a Benidorm a comprar heroína. Pues son heroinómanos. Sí. La heroína en aquella época cabalgaba a raudales por las carreteras, cosa que ocurre ahora, está despuntando. Tristemente. Sí. Y pues se van a Benidorm. Se van a Benidorm y es donde allí en Benidorm, se van a Benidorm 2 o 3 días después, los dos individuos
con un tercero y allí ya es donde interviene el comisario. Venga, pues vamos con el comisario que estaban investigando, si me equivoco o no es lo cierto, usted me corrige tranquilamente. Ustedes están investigando una serie de atracos, muchos atracos que está viendo por la zona. Sí, este grupo eran 3. La chica, que era la pareja de uno de ellos, porque el cuarto que aparece en la película, que encontramos en el apartamento con ellos, en principio no tenía ninguna vinculación, era un añadido, ¿no? O sea, principalmente eran 2 los que vivían en Albacete y había uno que era de fuera, que habían conocido en prisión y que había intervenido en algunos atracos más. Algunos atracos en la ciudad de Albacete y otros lugares. De manera que estábamos ya buscándolos porque sabíamos que habían cometido distintos atracos, estaban reconocidos ya y estaban identificados. Sabemos dónde pueden vivir, que es un apartamento de los padres de uno de ellos, y vamos a comisaría de Benidorm a pedir apoyo. Nos desplazamos para allá 3 o 4 inspectores de Albacete para tratar de localizarlos y detenerlos. Esa era la misión. Para lo cual, pues montamos un punto fijo de vigilancia delante del apartamento a una cierta distancia para ver si cuando salen, cuando entran. Por cierto, estuve, creo que fueron 12 horas en un lugar determinado sin poder moverme prácticamente nada, ¿no? Me tocó a mí estar vigilando. 12 horas sin moverse. Le dimos la fotografía de los compañeros de Benidorm para que supieran quiénes eran, porque esto es un elemento esencial luego en lo que surge después, ¿no? De manera que estuvimos todo el día esperando, hasta que en un momento determinado los vemos que entran, luego salen y se decide detenerlos cuando salen de nuevo, que ya es de noche prácticamente. O sea que nos instalamos en el punto de observación muy pronto por la mañana y se levanta, vamos a decir, el dispositivo de vigilancia pues ya de noche. Durante esa espera de tantas horas se comete un atraco en una farmacia en Benidorm. También. Y al describirles quiénes eran los autores, las características de los 2 autores, que eran los protagonistas, que los más principales para nosotros, les decimos por el equipo a los compañeros llevar las fotografías de los supuestos autores a ver si son los nuestros. Que pueden ser los mismos, claro. Y efectivamente, los reconocieron en el acto. O sea que en el rato que estamos esperando los cometen un atraco en una farmacia también. Bueno, ustedes detienen a esta banda criminal de atracadores, por fin, que acaban de cometer además un atraco en una farmacia. Entonces ya tenemos 2 piezas, Manuel. Por un lado, acuérdense, ese trabajador de la Caja de Ahorros que había fallecido por un infarto, y la banda criminal que acaba de ser detenida. La banda criminal que está compuesta, si no recuerdo mal, por el Tito, Pepe Madrigueras y el Patas, me parece. No había ningún otro individuo, ¿no? Los que estaban allí eran ellos 3 y las chicas. Pues de esos 3 son 2 individuos los que mantienen la conversación que he dicho antes, que son Pepe Madrigueras y el Tito. ¿Recuerda esa conversación? El Tito se va a casa de Pepe Madrigueras, que vive relativamente cerca en Albacete. Pepe Madrigueras porque era de Madriguera, o seguirá siendo de Madriguera, no creo que hayan fallecido. Y allí le dice... Falleció. Bueno, pues allí le dice el Tito que ha estado en una sucursal, que ha cometido un atraco y que cree que se le ha disparado un tiro. Cuidado, que esto es fundamental. Y ya le vuelvo a pedir la palabra al comisario Roldán. Vamos a hacer el puzzle entero. Bien, estamos tramitando las diligencias con ellos. En este caso, además, me tocaba a mí la parte de escribir. Estuvimos toda la noche escribiendo porque había que relacionar 25 atracos, 25 delitos en general, en el cuerpo del atestado que se dice. Es decir, una especie de guión principal donde va sacándose luego las distintas cosas. Bueno, en un momento determinado, la chica estaba muy nerviosa. Sí. Yo los conocía ya por otros servicios anteriores. Y la chica la vi muy nerviosa, entonces la sacamos del calabozo y puse a hablar con ella para tranquilizarla, porque yo se ve que ella poco tenía que ver, podía ser encubridora, pero ella no tragaba bancos. Y hablando con ella un poco para calmarla... Y atentos, porque ahora llega el kit de la cuestión, atentos todo el mundo. Pues ella dice de propia iniciativa que lo de la caja, lo del banco, había sido un accidente. Yo no sabía a qué se estaba refiriendo, pero tampoco le quise dar a entender que no sabía nada, simplemente le dejé que hablara y comentó un poco más sobre eso. Pero tampoco quise entretenerme demasiado. Algo había pasado en una caja de ahorros, estos estaban atracando bancos, que ha podido ocurrir en Albacete en esos días que no estábamos nosotros, que no estábamos al tanto, porque estábamos investigando tráfico de drogas realmente, ¿no? Claro. De manera que vuelve al calabozo y empezamos a llamar a Albacete corriendo. ¿Qué ha pasado en Albacete en estos últimos días? Que se escapa un tiro en una oficina bancaria. En la comisaría nadie sabía nada. Estaban mirando los partes, aquí no hay nada. Nadie había dado aviso de eso. No, que no Insisto, existía el atraco. Solamente hemos contado que, pues un trabajador de una caja de ahorros le había encontrado fallecido y el forense había dicho que había muerto por un infarto. Y aquí vamos a unirlo ya todo. Efectivamente, y vamos a desvelar
cómo fue el crimen en cuestión. Estos atracadores habían entrado en esa caja de ahorros. Se supone, Sí. por la sentencia, que solo entró uno, que fue el Tito, un chaval de 24 años, un año menos que la víctima, y entra armado con una pistola FN, una pistola FN de calibre 9 milímetros corto, va con las manos con guantes y montada la pistola, con una bala en la recámara, entra, le dice al empleado que se dé la vuelta y de espaldas pues lo apunta y pide el dinero. Esto ocurre en un espacio muy reducido, Al final, por algo, se escapa un disparo, se presupone, se escapa un disparo y fallece. Fíjese, ya se lo voy a resumir yo. Se le escapa un disparo y fallece, pero claro, llaman, encuentran a este hombre, se va al anatómico forense y ha muerto por un infarto. Y entonces, claro, el inspector y su equipo descubren todo este tinglao y piden que se exhume el cadáver. Porque Lógicamente. ese señor no ha podido morir por un infarto. Se exhuma. El juez en primera instancia se opone a la exhumación, la familia presiona, si me equivoco me corrige, la familia presiona y al final se exhuma este cadáver. Se le vuelve a hacer otra autopsia y en la segunda autopsia efectivamente le encuentran una bala en el corazón. ¿Qué ha sucedido entonces? Fíjense la historia, qué rocambolesca es. En la primera autopsia ni siquiera se había visto el agujero de entrada, ni la bala en el corazón, ni se había encontrado sangre en aquella caja de ahorros. Había sido un asesinato. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó para que nadie supiera que había sido un asesinato? Fue un homicidio. No, al final no fue asesinato porque no hubo alevosía. Fue un homicidio y lo que sucedió, y el comisario creo que está de acuerdo, es que es verdad. No tuvo la intención de matarlo, pero sí que es verdad que hubo un homicidio eventual porque el individuo al llevar una pistola sabe el riesgo que existe. Que luego él lo explica en las diligencias cuando se le pregunta, es cuando ya dice lo que había pasado. Porque en principio, como no sabemos nada, hasta que nos confirma, mira, hubo una prueba, a ver, porque preguntamos, ¿algún tiro se ha escapado en alguna oficina bancaria? No había tiros por ningún lado. Y ya se ven que oficina era porque habían estado allí. Él dice, perdona, el Tito dice a Pepe Madrigueras que él cree que se le ha disparado al techo. Entonces, había que mirar un impacto. Incluso había una pequeña señal en una papelera. No había impacto por ningún lado. Se hace una prueba en la papelera. El compañero de policía científica, Rufino, le da un disparo con una calibre pequeño y dice, pues sí, que destroza la papelera. O sea, que un tiro en la papelera no puede ser. De manera que no había ningún impacto en toda la oficina. El disparo, según parece, lo que nos explicaron después, es que él estaba tumbado en el suelo boca abajo. Según la sentencia, ocurre, o los dos están de pie, los dos están en el mismo plano, por el tipo de disparo. Sea como fuere, para avanzar, en esa escena del crimen, no se observó ninguna mancha de sangre, Nada. Absolutamente nada. O sea, quiere decir que el disparo fue tan certero que entró, se quedó alojado en el corazón. Exacto. Y no dejó ninguna pista. Que es un orificio muy pequeño, de manera que el cuerpo luego va cediendo. Si no hay orificio de salida y cae boca abajo, la hemorragia es interna. De manera que aparentemente no había sangre, no había sangre. Mira, aquí he traído, pues, para hacerse un poquito la idea de esto, creo, comisario, que es una bala del 9 milímetros para Esa es la actual, la que tenemos actualmente. Bueno, pues es un poquito más pequeña, la que se empleó es un poquito más pequeña, más o menos como esta, como esto, que esto lo he recuperado en mi casa, de las herramientas que tengo, y comparándolo con una pila. Entonces, claro, la que entró en el corazón es más o menos como esta aproximadamente, sí, nada, bueno, con esta terminación. No de grosor, sino de altura. De altura. Pero digo yo que la ropa... Pero que cuidado, que eso es el cartucho completo. Estamos hablando de sí, que... claro. Aquí yo lo he traído para hacernos una idea. El proyectil es la parte de arriba nada más. Bueno, claro, Sí, claro. Aquí es solo para hacerte una idea. No me dirán ustedes que el caso no es sobrecogedor. Bueno, y se exhuma el cadáver, se le practica otra vez la autopsia y ven que efectivamente ha sido asesinado. Claro, hay que inculparle a alguien. No, si ya había reconocido él lo que había sucedido. Es cuando ya se averigua qué ha pasado en la oficina, más o menos, o que ha habido un servicio humanitario, ya se le pregunta a ellos en la declaración. Y él lo cuenta pues como que fue un accidente. O sea, que ya no había que investigar más y ya coincidía. Por eso se le pide al juez que haga la exhumación. Porque no había muerto de muerte natural, que le iban a dar un disparo seguro. Estamos viendo una imagen, esa imagen refleja que el disparo entró por la parte de atrás a la altura de la sexta costilla. Sí. Y se alojó sin tener orificio de salida. Claro, la pregunta ahí es, inspector, un forense cuando examina a un cadáver
y dictamina que ha muerto por un infarto, yo no entiendo nada de esto. El primer forense, según las crónicas, y a lo mejor lo puede corroborar, era la primera autopsia que hacía el médico forense, la primera autopsia que se realiza al cadáver. Sustituyendo al forense titular, que estaba de vacaciones. Entonces, que llegó el cadáver y lo miró y dijo, está muerto de un infarto. Todos pensaron, como venía ya es que cuando ya das por sentado cosas sin comprobarlas, es el error que puedes cometer. El Z ya viene diciendo que es un servicio humanitario, una persona que ha fallecido de muerte natural. Y a partir de ahí, si tú no crees un poco esa versión y no ves nada exterior, pues posiblemente se dejó llevar un poquito por la confianza. No había más datos. Normalmente si te dicen que le han dado 2 disparos a una persona, ya no vas a pensar que es muerte natural, pero ahí había la sensación esa de que, de que podía ser una muerte natural. El corazón había estallado, que es el aspecto clásico de un infarto fuerte de miocardio, pero claro, es que la familia decía, vamos a ver, este muchacho es deportista, joven, sano, ¿cómo va a tener un infarto? Pero hay un añadido especial, que es un añadido que me interesa que quede claro, porque la familia estaba muy dolida, ya no pues solo porque dudaba de que hubiera habido una muerte natural, no lo podían entender, pero claro, la habían enterrado, pensaban que no lo podían entender. Pero encima se corrió un halo de duda sobre su honorabilidad también. O sea, que surgió por ahí, hablo de 36 años de diferencia ya, cuidado, no creo que estén vivos ni siquiera muchos de los que en ese momento se quejaban de que no les parecía bien ese comportamiento. Creían, alguien dio a entender que es que el dinero que faltaba en la caja se lo había podido quedar el empleado del banco. Estamos hablando de 500.000 euros, ahora unos 3.000, 500.000 pesetas, ahora unos 3.000 euros. De forma que todo esto tiene unas connotaciones, vamos a decir, sentimentales. Y luego otra cosa importante que hay que decir. En este caso concreto, podemos decir que una parte importante del delito se lo debemos a la heroína. No significa que los autores sean inocentes, pero que la heroína fue la que provocó todo esto. Porque algunos de ellos, por ejemplo, no tienen necesidad de atracar bancos si no hubiera tenido consumo de heroína, ¿no? O sea, que hay que ver hasta qué punto los 80 fueron terribles en España y la cantidad de jóvenes que se llevó y la cantidad de familias que destrozó. Bueno, solamente nos queda decir que a esta persona, al autor de ese disparo, se le juzgaría. ¿Y cómo fue la condena? Fueron 28 años de prisión por un homicidio eventual, más otros, creo recordar, fueron otros 4 años porque utilizó, cuando Pepe y compañía lo pillan, él exhibe un DNI falsificado. Había quitado la foto, un DNI que se lo había encontrado por la calle, según la sentencia, y él sustituye una foto por la suya. Se tinta el pelo de rubio, él iba tintado de rubio cuando lo detuvimos. Comisario Roldán, yo no sé si este ha sido uno de los investigaciones por azar, no sé si de su investigación más rocambolescas que le ha tocado vivir. Sí, posiblemente sea la más rocambolesca y además que tiene añadidos que, insisto, humanitarios, sentimentales, familiares e incluso también de competencia y de intransigencias, porque la policía no va pidiendo a un juez por gusto que haga una exhumación de un cadáver. Cuando además hay que tener un atestado que tuvo que repartirse en muchos trozos, porque claro, cada delito tenía su procedimiento independiente. Pero no pedíamos por gusto o por afición una exhumación. Claro, es que el juez no quería. Hubo que decirle a la familia que lo exigiera. ¿Por qué se negaba tanto? Me preocupa a mí muchas veces, y en estos años, y ahora que estoy jubilado lo puedo decir con más claridad, me preocupa a veces esa sensación de duda que algunos jueces, pocos, plantean ante la policía cuando le piden cosas. Como si la policía fuera un grupo determinado que va contra alguien, ¿no? La policía está trabajando para defender a la sociedad de los delincuentes. Entonces aquello nos dolió bastante porque pensábamos que estábamos en el buen camino, que era lo correcto, y efectivamente luego se demostró. O sea que esas cosas al final te revalorizan un poco más el trabajo de la policía. Una última cuestión, antes de despedir. ¿Cuánto tiempo pasó desde que se enterró por vez primera a esta persona hasta que se exhumó? No tengo ni idea, porque tampoco, cuidado, yo no me he leído, me mandó Manuel otro día las reseñas que hubo de información. Yo tenía 32 años. Sí. Estábamos buscando traficantes de drogas por todos lados. Yo no tenía tiempo de leer la prensa, ni lo que se decía, ni lo que decía el político de turno o el jefe de turno. No tienen ni idea. Después lo he ido aprendiendo poco a poco. O sea, que hay muchos datos que salieron incluso a la luz
Que no era pasaron, exactamente como se pretendía, ¿no? ocurre el día 11 de abril. Eso es cuando se Sí. produce la Bueno, muerte. pues el 26 de abril ya se dice, la captura de unos delincuentes revela el presunto asesinato de un... O sea, habían de pasado nada. 15 días ya de Ah, cuando se... sí. Claro, nosotros estábamos en otra cosa. Ujú. Bueno, pues fíjense qué asesinato ocurrió en 1986 en la Caja de Ahorros de Albacete. Este hombre que fue encontrado muerto, en principio por un infarto, se le enterró y a raíz de una investigación de unos ladrones se descubre que uno de ellos había atracado ese banco, se le había escapado un disparo, se había alojado en el corazón, que no vio el primer forense y le había matado a este empleado. Y me alegra mucho que diga al comisario que gracias a esto se limpió la honorabilidad de este trabajador, porque cuesta mucho llevar una pérdida y encima así mucho más dolorosa. Y el todavía. padre, la familia lo pasó fatal. Un trabajador tan joven, 25 años. Fue tremendo. Además que no casado cuadraba. y con un niño de esa 2. forma de morir no le cuadraba a Ya, la familia de ninguna ya. manera. Qué bueno, el caso que les hemos planteado, desde luego que sí, y muchos más casos de la crónica negra que tenemos que todavía trabajar y contarles aquí y que han sucedido en Castilla-La Mancha, Manuel. Muchas gracias. Algunos son muy sorprendentes, tanto más como este. Este de momento se pone, Pues todavía se puede... es de los que pues- se ponen a la pues cabeza. sí, por supuesto, pero hay Bueno. cosas muy extrañas. Y hay cosas que no se pueden contar. Exacto. Pero intentaremos sacárselas. Va a ser complicado. Muchas gracias, de verdad.